estoy aquí. Pero ¿qué versión de mí está aquí? Ya no sé decirlo. La versión que sonrió y asintió durante toda la reunión de trabajo, aunque cada célula de mi cuerpo gritara en desacuerdo. La versión que se rió a carcajadas de los chistes en el encuentro con los amigos, mientras por dentro se sentía un completo extraño, un actor infiltrado en una fiesta a la que no fue verdaderamente invitado. O quizás la versión que llamó a sus padres y dijo que todo estaba genial, maravilloso, porque la verdad de mi agotamiento y de mi confusión sería una carga demasiado pesada, una preocupación que no me siento con el derecho de causar. No sé cuál de ellas se arrodilla ahora. Quizás todas ellas, agotadas, se han desplomado juntas en el suelo de mi alma, y es por eso que el peso parece tan insoportable esta noche. La palabra cansancio es demasiado amable. Es una sábana de seda intentando cubrir una montaña de piedras puntiagudas. Lo que siento es un agotamiento sísmico, una fractura en el propio cimiento de mi ser. Es el agotamiento de un soldado que ha luchado en 1000 frentes de batalla diferentes en el mismo día, defendiendo fronteras que ni siquiera son suyas. Mi cuerpo duele, mis mandíbulas duelen de tanto forzar sonrisas, mis ojos arden de tanto intentar parecer interesado. Mi mente es un zumbido constante, una central de procesamiento de datos sociales que nunca se apaga, analizando cada mirada, cada palabra, cada silencio, intentando prever el próximo movimiento en el tablero de ajedrez de la aceptación humana. Cierro los ojos para dormir y mi mente empieza la repetición del día, la autopsia de cada interacción. Debería haber dicho aquello. ¿Por qué no estuve de acuerdo más rápido? ¿Se habrán dado cuenta de que estaba fingiendo? Es un infierno personal, silencioso y privado, del que no hay escapatoria, porque mi torturador soy yo mismo. Hoy fue un día particularmente difícil. En la reunión de la mañana, mi jefe presentó una idea que yo, en el fondo de mi alma, sabía que era fallida. Tenía los datos, tenía los argumentos. Sentí un impulso, una chispa de autenticidad, queriendo levantar la mano y decir: con todo el respeto, veo un problema en esto. ¿Y si consideráramos otro enfoque? Sentí la frase formándose en mi garganta, las palabras listas para saltar. Pero entonces miré alrededor de la mesa. Vi los rostros de acuerdo, los asentimientos de cabeza entusiastas. Calculé el riesgo, ser el único en discrepar, ser el difícil, ser el portador de malas noticias. Y el miedo, como siempre, venció. La chispa murió. Sonreí, asentí con la cabeza junto con los demás e incluso añadí parece prometedor, una gran visión. El alivio momentáneo de no haber creado fricción fue inmediatamente reemplazado por una ola de autodesprecio tan fuerte que casi me ahogó. Me vendí por un puñado de paz superficial. Me traicioné a mí mismo a cambio de un lugar seguro y tibio en la conformidad del grupo. Más tarde, me encontré con amigos para un café. Hablaban con fervor sobre una serie de televisión que intenté ver y me pareció insoportablemente vacía, pero a ellos les encantaba. Era el tema del momento. Entonces, ¿qué hice? Me sumergí en la actuación. Vaya, increíble, ¿no? Y esa escena del tercer episodio. Genial. Me oía hablar y sentía un profundo extrañamiento. Esa no era mi voz. Esas no eran mis palabras. Yo era un loro, repitiendo los sonidos del ambiente para ser aceptado como parte de la bandada. Y me aceptaron, se rieron conmigo, estuvieron de acuerdo conmigo, me incluyeron. Y en cada sonrisa de aprobación que recibía, un abismo se abría dentro de mí, porque la conexión que tanto buscaba estaba ocurriendo, pero no conmigo. Estaba ocurriendo con mi representante, con mi doble de acción. Y la soledad que sentí, allí, en medio de personas que supuestamente me aprecian, fue la más dolorosa de todas. Es la soledad de ser un fraude, esa necesidad de moldearme
de ser un camaleón, se convirtió en mi modo de operación por defecto. Ya no sé hacerlo de otra manera. Llego a un lugar y lo primero que hago, instintivamente, es escanear el ambiente. ¿Cuál es el código aquí? ¿Cuál es la emoción dominante? ¿Cuál es la opinión aceptable? Y en segundos me ajusto. Me convierto en lo que el ambiente necesita que sea. Me he convertido en un espejo. El problema de ser un espejo, señor, es que un espejo no tiene imagen propia. Solo existe en función de lo que está frente a él. Y cuando el espejo está solo, en la oscuridad, es solo un vacío, una nada. Y así es como me siento ahora, vacío, una nada, agotado de tanto reflejar a los otros, sin nunca haber tenido una luz propia que emitir. Intento volver en el tiempo, en la arqueología de mi alma, para encontrar dónde se derrumbó mi estructura original. Y encuentro recuerdos, pequeños terremotos que, sumados, derribaron mi edificio. Recuerdo, con una claridad que quema, tener unos 7 u 8 años. Me encantaba dibujar criaturas fantásticas, mundos que solo existían en mi cabeza. Un día, mostré con orgullo un dibujo a un adulto, un pariente. Él miró, frunció el ceño y dijo: ¿por qué no dibujas algo normal, como una casa o un árbol? La gente va a pensar que esto es muy raro. Raro. Esa palabra se clavó en mí. Ese día, aprendí que mi imaginación, mi singularidad, era motivo de vergüenza. Era algo que debía esconderse. Empecé a dibujar casas y árboles, y cada trazo recto y predecible era una palada de tierra sobre la tumba de mi creatividad. Recuerdo la adolescencia, ese deseo desesperado de pertenecer a un grupo. Recuerdo empezar a gustarme las bandas que a ellos les gustaban, aunque la música me pareciera un ruido. Recuerdo reírme de chistes que me parecían crueles, para no ser el blanco de ellos. Recuerdo esconder mis libros, mis intereses nerds, porque no encajaban en la imagen genial que necesitaba proyectar. Cada pequeño acto de negación de mí mismo era una promesa de seguridad. Si soy como ellos, no me harán daño. Me aceptarán. Y funcionó. Fui aceptado. Pero el precio fue mi identidad. Vendí mi alma a cambio de un lugar en la mesa de los populares y descubrí demasiado tarde que la comida que se servía allí no tenía sabor. Y esa dinámica se extendió a todo, a mis valores, a mis sueños. ¿Cuántas veces silencié una convicción mía porque era impopular? ¿Cuántos sueños archivé porque las personas a mi alrededor los considerarían irrealistas o tontos? Me convertí en el curador del museo de las expectativas ajenas, y el mayor artículo de mi colección personal es una colección de resentimientos polvorientos. Sí, señor, el resentimiento. Es el lodo tóxico que se acumula en el fondo del pozo de mi alma. Sonrío a la gente, pero por dentro siento una rabia sorda hacia ellos, por hacerme sentir que necesito actuar. Y siento una rabia 1000 veces mayor hacia mí mismo, por mi debilidad, por mi cobardía, por ofrecerme voluntariamente para el papel de felpudo. Es una rabia que no puedo expresar claro porque eso sería desagradable. Así que me la trago y me corroe por dentro, transformando mi interior en un paisaje ácido y estéril. Y en medio de todo esto, te pregunto, ¿tú todavía me reconoces, señor? Debajo de todas estas capas de yeso, de pintura, de sonrisas falsas y asentimientos calculados, ¿tu creación original todavía existe? ¿O ya se asfixió y murió hace mucho tiempo? Tengo miedo de la respuesta. Tengo miedo de que, si tú arrancaras todas mis máscaras, no habría nada debajo. Solo un vacío. Un espacio hueco, moldeado por el contorno de las expectativas de todos los que han pasado por mi vida. La idea de que no soy nada más que la suma de mis actuaciones es mi terror más profundo. Es por eso que estoy aquí. Porque el agotamiento se ha vuelto más grande que el miedo.
El peso de todas estas pieles falsas se ha vuelto más insoportable que el pavor de quedarme desnudo. No aguanto más ni un día. Ya no tengo energía para el cálculo, para la actuación, para la mentira. El actor se niega a subir al escenario. La obra tiene que terminar. Y no sé cómo terminar el espectáculo. No sé dónde está la salida de emergencia de este teatro que yo mismo construí. Así que clamo a ti, el director, el autor, el único que conoce el guión original. No te pido que reformes el teatro o que aplaudas mi actuación patética. Te pido que invadas el escenario y me rescates. Estoy en mi límite. Y desde aquí, desde este suelo frío donde mi fuerza finalmente se ha agotado por completo, comienzo mi oración. Y aquí estoy, Señor, en el suelo. Un enredo de máscaras derretidas y personajes exhaustos. Y de esta ruina, mi verdadera oración comienza a nacer. No las oraciones ensayadas, no las palabras bonitas que creía que tú querías oír, sino el grito crudo de mi alma desnuda, y empiezo confesando. Te entrego al profesional competente y te confieso que debajo de su fachada de control vive un niño aterrorizado con la posibilidad de equivocarse. Te entrego al amigo divertido y te confieso que su risa fuerte es muchas veces un escudo para esconder una tristeza tan profunda que teme ahogarse en ella. Te entrego al hijo dócil y te confieso que su constante voluntad de servir es también una forma de manipulación, un intento de comprar un amor que teme no merecer incondicionalmente. Te entrego mi avatar de las redes sociales y confieso que cada publicación es un grito por validación, un intento patético de convencer a los demás y a mí mismo de que mi vida vale la pena. Las pongo ante ti, una por una. Todas mis falsas identidades, las nombro, las expongo a tu luz y confieso mi gran pecado, el pecado que dio origen a todos los demás, la idolatría. Te traicioné, Señor. Rompí el primero y mayor de los mandamientos, porque tú dijiste que no tuviera otros dioses delante de ti, y yo construí un panteón entero, el dios de la opinión pública, la diosa de la aceptación social, el dios del éxito profesional, la diosa de la imagen perfecta. Pasé mi vida entera sirviendo a estas divinidades crueles e insaciables. Sacrifiqué mi paz en su altar. Quemé mi alegría como incienso para ellas. Entregué mi propia identidad como sacrificio de sangre para apaciguar su ira. Y nunca se satisfacen. Cuanto más doy, más exigen. Son dioses falsos y me han llevado a la bancarrota espiritual, emocional y física. Perdóname, Padre. Perdona mi estupidez. Perdona mi falta de fe. Perdóname por haber creído que la aprobación de criaturas de polvo era más valiosa que la sonrisa del Creador del universo. Perdóname por haber transformado mi vida, que debería ser un acto de adoración a ti, en una larga y patética audición para una audiencia a la que ni siquiera le importa de verdad. Y ahora que he confesado, pido, y mi petición es la más aterradora que he hecho jamás, porque amenaza todo el sistema de seguridad que he construido a mi alrededor. No te pido que me hagas más fuerte para aguantar las máscaras. Te pido la fuerza para dejarlas caer. No te pido que le guste a la gente como soy. Te pido la gracia de sobrevivir si no les gusto. Mi súplica, el grito de mi ser, es este. Señor, preséntame a mí mismo. Soy un extraño en mi propia casa. No sé lo que me gusta de verdad. No sé cuáles son mis convicciones reales. No sé cuál es el sonido de mi propia risa, esa que no es para agradar a nadie. Me perdí de mí mismo hace tanto tiempo que ya no sé el camino de vuelta. Así que te pido, sé mi guía. Toma mi mano y llévame de vuelta al punto de partida. Muéstrame a quién estabas creando tú antes de que yo empezara a interferir en tu obra. Revélame mi diseño original. ¿Qué te dio alegría cuando pensaste en mí? ¿Qué dones plantaste en mi alma? ¿Qué colores usaste para pintarme? Necesito saberlo.
Necesito desesperadamente construir mi identidad sobre algo sólido. Y no hay nada más sólido que tu intención para mí. Renuncio a la necesidad de ser entendido por todos. Renuncio a la necesidad de ser invitado a todas las fiestas. Renuncio a la necesidad de que mis publicaciones gusten y se compartan. Renuncio al vicio de la aprobación. Y te pido, llena el vacío que esta renuncia va a crear. Llénalo con tu verdad. Cuando la voz del miedo me diga, te van a rechazar, quiero que tu voz susurre más alto, pero yo te acojo. Cuando la inseguridad me diga, no eres lo suficientemente bueno, quiero que tu gracia me recuerde, ya has sido justificado. Quiero cambiar las mentiras del mundo por tus verdades eternas. Así que, por favor, oye el clamor de un prisionero que está agotado de 1900 fingir que ama su celda. Invade mi prisión, derriba la puerta y enséñame, paso a paso, a caminar en la luz de la autenticidad, aunque la luz al principio hiera mis ojos, acostumbrados por tanto tiempo a la penumbra de la falsedad. Y después de la tormenta de la oración, viene la calma. Un silencio diferente se instala. No es un silencio vacío, sino un silencio pleno. El agotamiento todavía pesa en mi cuerpo como una manta de plomo, pero la agitación frenética de mi mente, el zumbido de la ansiedad, ha cesado. Es la paz que viene después de la rendición total, la paz de quien finalmente ha dejado de luchar una guerra que nunca podría vencer. No siento una ola de alegría extática, no siento una fuerza sobrenatural, siento quietud, una quietud profunda, como el fondo de un océano después de que la tormenta en la superficie ha pasado. Me levanto del suelo, mis rodillas crujen, todo mi cuerpo parece un mapa de dolores, pero algo ha cambiado en mi postura interior. No tengo un plan, no tengo respuestas, pero por primera vez no siento la necesidad desesperada de tenerlas. La necesidad de controlar, de calcular, de actuar, ha sido entregada. Y en su lugar hay un espacio para respirar, un espacio para que quizás, solo quizás, tú actúes. La prueba no tarda en llegar. Por supuesto que no. El universo, o quizás tú mismo, Señor, parece tener un sentido del humor irónico y un timing impecable. Mi celular vibra en la mesa. Un mensaje de un grupo de amigos. Una foto de todos ellos en un bar, sonriendo. Y la pregunta, ¿no vienes? Te estamos esperando. Mi cuerpo reacciona en piloto automático. El corazón se dispara. El estómago se contrae. El sudor frío comienza a brotar en mi frente. El viejo guión empieza a sonar en mi cabeza a todo volumen. Te están esperando. Tienes que ir. Si no vas, se van a molestar. Van a pensar que no te importa. Dejarán de invitarte. Te quedarás solo. Ve. La urgencia es casi irresistible. Mi mente ya está formulando la respuesta. Estoy en camino. Me retrasé un poco, pero llego ya. Es fácil. Es seguro. Mantiene la paz. Mantiene mi imagen de amigo presente y animado. Pero entonces, otra cosa sucede. El recuerdo del suelo frío, el recuerdo del clamor, el recuerdo de esa nueva y frágil quietud. Miro la pantalla del celular, los rostros sonrientes, y por primera vez me permito hacer la pregunta, ¿quiero ir? Y la respuesta viene de un lugar profundo, un lugar que no visitaba desde hace años. Y la respuesta es un sonoro e inequívoco no. No quiero ir. No quiero el ruido. No quiero la conversación trivial. No quiero la actuación. Quiero la quietud que acabo de encontrar. Quiero quedarme aquí, en este santuario que mi rendición ha creado. ¿Qué hago? La guerra interna es violenta. Por un lado, una vida entera de condicionamiento, gritándome que vaya y agrade. Por otro, una semilla recién plantada de autovaloración, susurrándome que me quede y me honre. Sostengo el celular con la mano temblorosa.
Recuerdo mi oración. Dame el coraje de ser rechazado. Respiro hondo y empiezo a escribir. Mis dedos parecen pesar una tonelada. Borro la frase 3 veces. La tentación de inventar una excusa, una enfermedad súbita, un compromiso de última hora, es inmensa. Sería más fácil, menos confrontación. Pero sería una mentira. Sería volver a la misma celda de la que acabo de pedir ser liberado. Entonces elijo la verdad. La verdad simple y sin adornos. Escribo: qué genial que estén juntos. Me alegro por ustedes. Hoy me quedaré en casa. Necesito descansar la mente. Diviértanse por mí. Y presiono: enviar. El sonido del mensaje enviándose es como un disparo en el silencio de mi habitación. Y entonces, el terror, la espera de la respuesta. Mi mente proyecta todos los escenarios catastróficos. Se burlarán de mí, me eliminarán del grupo, me llamarán para presionarme. Cada segundo de espera es una eternidad. Quiero lanzar el celular lejos. Quiero volver en el tiempo y borrar el mensaje. Señor, susurro, con el corazón en la boca, quédate conmigo. Sea cual sea la respuesta, quédate conmigo. Y entonces el celular vibra. La respuesta ha llegado. Cierro los ojos con miedo de mirar. Me obligo a abrirlos. Y leo. Es de uno de mis amigos. Y el mensaje dice: sin problemas, amigo, descansa. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Y eso es todo, sin drama, sin rechazo, sin catástrofe. Solo una simple y humana comprensión. Y la ola de alivio que me recorre es tan intensa que mis piernas flaquean. Me siento en la cama y empiezo a reír. Una risa que se mezcla con lágrimas. Me río de mi propia locura, de los monstruos que creé en mi cabeza, de la prisión que construí con miedos que, quizás, eran en gran parte imaginarios. Y lloro de gratitud. Por primera vez no actué. Fui honesto sobre mi necesidad. Y el mundo no se acabó. Al contrario, me sentí más conectado a ese amigo, a través de su simple y honesta aceptación de mi simple y honesta verdad, que en años de risas y asentimientos falsos, fue una pequeña victoria. Un paso de bebé. Pero para mí, pareció que acababa de mover una montaña. La montaña de mi propio miedo. Esa pequeña victoria, el no, enviado por mensaje de texto, se convirtió en una piedra angular en la reconstrucción de mi vida. No fue un terremoto que cambió todo el paisaje de una vez, sino que fue la primera vez que clavé un clavo en un cimiento sólido, el cimiento de mi propia verdad. La sensación que siguió no fue de euforia, sino de una calma profunda y extraña. Era la calma de un prisionero que, tras años en la oscuridad, abre una rendija en la ventana y siente el aire fresco por primera vez. El aire es bueno, pero los ojos aún no se han acostumbrado a la luz, y el cuerpo aún siente los dolores del confinamiento. Supe, instintivamente, que una puerta se había abierto, pero que el viaje fuera de la prisión sería largo y exigiría que aprendiera a caminar de nuevo. Los días que siguieron fueron un laboratorio de microrevoluciones. Empecé a tratar cada pequeña elección como una oportunidad para practicar la autenticidad. En el trabajo, durante una discusión sobre un proyecto, en lugar de mi acuerdo inmediato y vacío, experimenté una nueva frase. Necesito un momento para pensar en esto. Fue una respuesta neutra, no conflictiva, pero para mí fue un acto de poder monumental. Me dio el espacio para consultarme a mí mismo, para no reaccionar por miedo, y más tarde pude volver con una contribución honesta, en lugar de un eco adulador. La gente no me miró con desdén, parecieron respetar la ponderación, y me di cuenta de que la competencia que tanto intentaba proyectar a través del acuerdo en realidad se manifestaba mucho más en la honestidad y la reflexión. Pero el camino de la autenticidad no es un campo de flores, es también un campo minado, y pisé algunas minas. Hubo el día en que un miembro de mi familia me pidió un favor considerable.
un favor que exigiría que sacrificara mi único día de descanso en la semana. El yo antiguo habría dicho, claro, sin problemas, en un abrir y cerrar de ojos, y luego pasaría la semana entera rumiando el resentimiento. El nuevo yo, todavía tembloroso, respiró hondo y dijo, con toda la amabilidad que pudo reunir, te quiero mucho, pero este fin de semana realmente no puedo. Necesito este tiempo para recargar mis energías. Estoy en mi límite. La reacción no fue la aceptación comprensiva de mi amigo. Fue el silencio helado, la decepción palpable y más tarde, la acusación velada. Has cambiado. Te estás volviendo egoísta. Esas palabras fueron como dagas. Dieron de lleno en mi miedo más primordial. La sirena de alarma sonó en mi cabeza. Alerta. Rechazo inminente. Abortar misión. Pide disculpas. Vuelve a ser quien ellos quieren. La tentación de llamar y decir, me equivoqué, haré lo que quieras, fue casi física. Sentí un dolor en el pecho, unas ganas de llorar. En 1910, ese momento de agonía, en lugar de correr al teléfono para apagar el incendio, corrí a mi santuario interior. Me encerré en la habitación y simplemente dije, en voz alta al silencio, Dios, esto duele. Su acusación duele. Pero mi agotamiento también dolía. Mi falsedad también dolía. Y yo elegí este dolor. Ayúdame a soportarlo. Recuérdame que tu aceptación no depende de la aprobación de ellos. Recuérdame que cuidar de mi propia alma no es egoísmo, es sabiduría. Y me quedé allí, son mi dolor, pero no solo en él. Y no cedí. Y sobreviví. Y aprendí una lección crucial. La libertad tiene un costo. Y yo estaba finalmente dispuesto a pagarlo. Entendí que algunas personas amaban mi función, no a mi persona. Y diferenciar ambas cosas fue doloroso, pero absolutamente liberador. En medio de estas batallas, comencé a descubrir claros de alegría inesperada. Me permití revisitar pasiones que había enterrado por ser raras o inútiles. Volví a escribir poesías, algo que no hacía desde la adolescencia, cuando alguien se rió de mis versos. Escribía no para publicar, no para impresionar, sino simplemente por el placer de jugar con las palabras, por el alivio de dar forma a mis sentimientos. Compré una caja de lápices de colores y volví a dibujar mis criaturas fantásticas, y cada monstruo colorido que nacía en el papel era un acto de rescate de aquel niño de 7 años que fue avergonzado. Eran pequeñas alegrías secretas, fuentes de agua pura que brotaban en un desierto. No dependían de ningún aplauso. Eran mías, eran reales, y comenzaron a sanarme de adentro hacia afuera. Mis relaciones comenzaron a pasar por un filtro natural. Algunas amistades, aquellas que se basaban puramente en mi capacidad de ser un buen oyente pasivo o un compañero de fiesta siempre disponible, se disiparon como niebla. Hubo una tristeza en ello, un duelo por esas conexiones perdidas. Pero el espacio que dejaron comenzó a ser llenado por algo mucho más fuerte. Las amistades verdaderas se profundizaron cuando empecé a arriesgarme a ser vulnerable, a compartir una inseguridad o un miedo. En lugar de rechazo, encontré empatía. Descubrí que mis amigos de verdad también tenían sus propias máscaras, sus propias luchas, y mi coraje les dio permiso para ser un poco más reales también. Nuestras conversaciones ganaron textura, profundidad. Dejamos de hablar solo sobre cosas externas y comenzamos a hablar sobre la vida interior. Y me di cuenta de que la verdadera conexión no nace de la perfección compartida, sino de la imperfección acogida. Mi identidad, que antes era un mosaico de reflejos de los otros, comenzó a encontrar un centro. La pregunta ¿quién soy? Dejó de ser una fuente de pánico y se convirtió en un viaje de descubrimiento, una aventura que compartía contigo. Empecé a entender que mi identidad no era algo que necesitaba encontrar como un objeto perdido,
Era algo a ser recibido de ti, mi creador, y a ser construido día a día a través de pequeñas elecciones valientes. Hoy, mi vida no es un anuncio de margarina. El agotamiento no ha desaparecido por completo, porque vivir en este mundo es agotador. El miedo no ha sido erradicado, porque ser humano es ser vulnerable. La diferencia es que el agotamiento ya no me define y el miedo ya no me gobierna. Son solo pasajeros en el coche de mi vida, pero ya no están al volante. Quien conduce ahora es mi identidad en ti, una identidad que está aprendiendo a ser resiliente, a ser honesta, a ser libre. Todavía tengo días malos, días en que una crítica me golpea con más fuerza de la que debería, días en que la tentación de ponerme una máscara antigua y cómoda es